Estamos con Marta Hildebrand, justamente para hablar de este asunto tan importante, tan grave, que no está en la agenda de los políticos, la nutrición y el futuro del Perú. Marta, por ejemplo, piensa que esta campaña del vaso de leche, que yo siempre creí tan bien intencionada, y lo es, y tan exitosa, y no lo es un problema. Y me trae un artículo de Gregorio Martínez, el escritor famoso, en donde efectivamente se pone sobre el tapete el asunto del letal vaso de leche. ¿Por qué letal, Marta? Buenas noches. Buenas noches, César. Letal, dice Martínez, porque la gente cree que los niños toman la leche y como se sienten tan mal y tienen todo un día de malestares estomacales de todo tipo, no la toman. La vuelcan en cualquier rinconcito. Entonces, y los que la toman se sienten mal y faltan al colegio varios días, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que en varios grupos raciales, en el intestino delgado no se produce un fermento que se llama lactasa, que sirve para digerir la lactosa, que es el azúcar de la leche. Y eso hace que estas personas no puedan tomar leche, y eso se ve, según lo dice Martínez, que está muy bien documentado, además narra su experiencia personal como maestro, en esto de que los niños no toman la leche sino la botan. Algunas razas como negros, indios, judíos y también de cualquier otra raza, ¿no? Chinos, blancos, lo que sea. Pero los blancos como excepción. Como excepción, sí. O sea que son alérgicos a la leche, y entonces el vaso de leche, ¿qué cosa fue? A mí lo que me espanta ¿Un monumento es que a la demagogia? una persona tan bien intencionada como Alfonso Barrantes, que fue el que creó este programa, además él buscó esa imagen del vaso de leche como símbolo de la nutrición más excelsa, ¿no? Es decir, lo que toma la clase pudiente, la leche. Estos niños no toman leche, pobrecitos, hay que darles leche. Pero nadie hizo exámenes, y ahora que se han hecho todos los exámenes, ¿no? Nadie habla de eso. ¿Por qué no se les da cuáquer, es decir, avena, chocolate, cualquier otra cosa? Y no una leche que o no la toman, o si la toman, les hace daño. No a todos. Y que además paga por la hojalata, porque viene enlatada, ¿no? Exacto, y además reclaman la leche evaporada porque seguramente creen que la otra puede estar adulterada, la fresca, ¿no? Entonces es una estafa, pero más que una estafa a los demás, es una estafa a sí mismos, ¿no? Los que están manejando estos programas. Fuera de eso, más del 50% se va en burocracia. Entonces, es un hecho que estos programas son un fracaso, ¿no? ¿A dónde va el Perú con estas estadísticas? ¿A dónde va el Perú? Quiero decir, por ejemplo, 80% de los adolescentes de las escuelas públicas no entienden lo que leen. La pregunta es, ¿a qué nos dirigimos? No entienden lo que leen y tampoco leen. Exacto, pero lo poco que leen lo poco que leen cuesta... por obligación no lo entienden, es verdad, es así. ¿Qué está pasando? No solamente es la desnutrición, porque la pobreza, una de las facetas más importantes es el hambre, pero también hay otra cantidad de carencias que son a veces tan graves como el no haber desayunado cuando se va a la escuela, ¿no? ¿Qué atención pueden poner si no tienen nada en el estómago, ¿no? Este país nuestro es un país suicida, César. Es un país suicida que se diferencia, desgraciadamente, en forma negativa de todos nuestros vecinos, ¿no? Porque no nos comparemos con Chile, por supuesto que ya quisiera para un día de fiesta tener el territorio del Perú, y yo no tolero que nadie diga por qué este país es pobre. Este es un país rico, pero este es un país rico lleno de pobres, o mejor dicho, es un país de pobres en un territorio rico. Que no lo sepamos explotar ni administrar es culpa nuestra. Pero ¿qué cosa es Chile? Una faja de centímetros entre la cordillera y el mar y el polo, y el Perú. Entonces, así es. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Pero este país suicida, ¿no? No hace sino destrozarse internamente por tonterías, por estupideces, por cosas pasadas y pisadas, ¿no? Perdemos el tiempo. Colombia, que tiene muchos pecados, tiene el narcotráfico adentro de la manera más horrorosa, tiene 40 años de guerrilla, y es un país próspero. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden hacerlo?
Y yo creo que este presidente colombiano va a acabar con el narcotráfico. Porque para acabar con el narcotráfico hay que decidirse a hacer una guerra. Yo le decía ahora a Nils Erickson, ¿no?, que por ejemplo, yo veo que hay 8 días de carreteras paralizadas y el Estado no responde. Ni la policía desaloja. Es ilegal ocupar una carretera. Están ahí las frutas podridas, los viajeros parados, los choferes renegando porque no es cosa de ellos. Y el Estado no existe. Es un Estado culposo. El Estado no existe. Sí, pues se siente culpable de algún modo el Estado y renuncia a la capacidad de coerción. Y además se la da a grupos privados. Porque entonces los grupos privados exactamente eso ejercen la produce una violencia. angustia. Igualito fue antes de ILAVE. Unos días enormes en duración psicológica, en que se perdió el tiempo y se dejó ganar a esta acción nefasta, porque yo estoy convencida de que todo esto de la fumigación es un truco burdo. ¿Por qué este médico que ha hablado hoy no lo has oído? Sí, sí, sí. Ah, no, sí. Habría que denunciarlo Vergonzoso. al colegio médico. Vergonzoso. Es una vergüenza que un profesional como un médico se base en habladurías, comparaciones, tal vez sea lo mismo que en Ecuador y que en Colombia. ¿Qué médico es ese? ¿Y quién le cree que de puro generoso está sosteniendo a todas las víctimas y a todas las familias? Ha habido una niña enferma que se sanó al llegar a Lima y se la han llevado. Así es, se recuperó No tanto puede que ya ser, no pudo pues. ni siquiera ser televisada como muestra de la, los peruanos del estamos hartos de esta anomia. Preferible es que el gobierno actúe y se equivoque a que no actúe. Porque la peor equivocación en este momento en el Perú es la inacción. Bueno, pero a veces cuando actúa todo el mundo le cae encima. Por ejemplo, el Bueno, ProPerú. peor le va a caer encima si no actúa. ProPerú, por ejemplo. ¿Ah? El asunto este del subsidio directo a la extrema pobreza. ¿A No, ti, a mí me te parece mendicidad? No, a mí me decían eso y yo digo, cuando un niño va a cumplir 3 años para ser después un retardado mental, lo que importa es que se alimente de entre un mes y 3 años. Si es mendigando, no importa, después se corregirán esos efectos psicológicos, ¿no?, de los padres mendigos. Pero es que esa pérdida de ese alimento entre 1 mes y 3 años, no hay manera de resarcirlos. Entonces tendremos un ciudadano muy digno, que nunca su padre mendigó nada, pero tuberculoso, deficiente mental, con las piernas torcidas. Entonces, ¿es mendicidad? No importa, pues. ¿Acaso la gente no pide limosna en las calles? Por lo tanto, El hambre es no lo te primero. suscita ningún rechazo. No, en principio de ninguna manera. Y además me he enterado de que esto se ha filtrado por una infidencia de un funcionario a quien parece que van a sancionar, pero que esto tiene meses de estudio y de preparación. Mira, yo creo en la ministra de Salud, ¿no? Y siendo persona tan diferente, también creo en la ministra de la Mujer. Es otro tipo de mujer, muy diferente como profesional de la ministra de Salud, pero son 2 mujeres honestas, trabajadoras, inteligentes, que no las veo metidas en nada, no digo sucio, tampoco irresponsable. Entonces, entre no hacer nada y arriesgarse a equivocarse, yo me arriesgo a equivocarme. Esa es mi manera de pensar. No es posible que toda la vida estemos escogiendo entre lo bueno y lo óptimo y nos quedamos con lo pésimo. Porque cuando escogemos ya no hay ni bueno ni óptimo. Siempre llegamos tarde a todo. Yo he vivido 8 años en Venezuela y Venezuela tiene una cantidad de defectos que no tenemos nosotros. Pero una cosa que tiene el venezolano es la acción inmediata. Son tropicales, pues, ¿no? Pero los caraqueños que no están en el trópico son iguales de rápidos para reaccionar. ¿Has dicho que somos un país suicida porque no nos podemos unir en grandes causas? No, porque nos estamos destruyendo mutuamente por estupideces. Porque yo veo a gente bien intencionada. Te pongo de ejemplo a una persona en cuya honestidad creo, Rafael Rey. ¿Por qué busca conflictos tontos sobre cosas tontas que luego le rebotan? El Congreso tiene una mala fama merecida por todas estas cosas. No perdamos tiempo.
Hay ciertas cosas en que es válida la lucha entre grupos políticos. La lucha dura, es lícita, es natural. Pero lo que no es natural es pasar 75% del tiempo de cada uno serruchando el piso al vecino y solo 25% en hacer algo positivo. Aquí el peruano se pasa la mayor parte de su tiempo rajando, chismeando, todo a media voz, como decía González Prada, ¿no? El pacto infame de hablar a media voz. Todo, y no será que lo hacen por tal cosa, y no será que lo hacen por tal otra, porque el peruano, sí, es vivísimo. Es un depósito de desconfianza, es vivísimo, ¿no? Siempre sabe todo. Sabe lo que va a pasar, lo que pasó, lo que pasará, lo que pasaría, y está pobre, sin trabajo, hecho un desastre, hablando todo el día de lo mal que lo hacen los demás. Es nuestro país. Es un retrato muy cruel. Oye, espantoso. Pero exacto. Espantoso. A mí, los peruanos, y yo soy peruanísima y no cambiaría mi país por nada, por nadie ni por ninguno, diciendo lo que estoy diciendo, porque igual hablaría de mi familia, igual hablaría de un miembro de mi familia a quien viera yo precipitarse, porque sí. Entonces, ¿qué pasa? A este gobierno, y yo no soy ni podría ser nunca toledista, a este gobierno se le encuentran todos los defectos, que los tiene a montones. Pero nadie recuerda las virtudes, que son muchas. Y yo digo una cosa, César, a lo mejor el 2007 vamos a estar llorando por un gobierno como el de Toledo. Porque vamos al precipicio. Vamos al precipicio. Pero siempre sabemos más. Yo digo, si el pueblo se equivocó, porque esta ha sido una elección honesta, si el pueblo se equivocó, ajo y agua, le dije a un periodista. Y él me contestó, me preguntó, ¿y qué cosa es eso? A joderse y aguantar. Esa es la democracia también, ¿no? Claro, claro, Marta si se cree en ella. Marta Ginebra con nosotros, congresista. Muchas gracias, Marta. Regresamos.